Ya, ¿recuerdan el anterior tema? ¿Cuáles son las 3 propiedades importantes de las enzimas? 1, la catálisis. 2, la regulación enzimática, especificidad de acción, y 3, la regulación enzimática. La catálisis hemos visto en el anterior capítulo, la especificidad de acción hemos visto también relacionado con la KM, y ahora vamos a ver a profundidad la regulación enzimática. Veamos primero. A ver, la actividad de las enzimas puede ser afectada de varias maneras. Si recordamos, esta es la ecuación de Michaelis-Menten, en la que indica, ¿verdad?, de la hipótesis de Michaelis-Menten, totalmente aceptada, en la que la enzima se une a un sustrato con una constante de velocidad K1 y forma el complejo enzima-sustrato. Este complejo enzima-sustrato puede nuevamente, transformarse en enzima y sustrato, o este complejo enzima-sustrato puede transformarse en producto y la enzima se regenera. Habíamos dicho también, ¿verdad?, que la unión de la enzima y el sustrato es una etapa rápida. En cambio, la transformación de la enzima, del complejo enzima-sustrato en producto, es la etapa lenta, determinante de la velocidad de reacción. Y entonces la actividad enzimática puede ser afectada en estas zonas, según su tendencia a unirse al sustrato. O sea, puede afectarse la actividad enzimática en la tendencia que tenga el sustrato a unirse a la enzima, o en su número de recambio, o en ambas partes. Recuerdan que el número de recambio está relacionado con la velocidad máxima, es decir, cuántos moles de sustrato son transformados por unidad de tiempo por cada molécula de enzima. Entonces, a eso se refiere cuando yo les coloco esto. La actividad enzimática puede estar afectada de varias maneras. En cuanto a su tendencia de, podrían poner aquí 1, unirse al sustrato, va a afectar cómo se une el sustrato a la enzima. O cómo va a afectar, la actividad enzimática puede ser afectada en cómo se transforma el complejo enzima-sustrato en producto. Entonces, la actividad enzimática puede ser afectada por 2 factores importantes, por inhibidores, obviamente inhibidores enzimáticos, o puede ser afectada la actividad mediante mecanismos de control de acción enzimática especializados, mecanismos de control de la acción enzimática que está incluido en la biorregulación. Los inhibidores, ¿a qué se refieren? ¿Qué son los inhibidores? Los inhibidores enzimáticos son sustancias capaces de alterar la acción de una enzima. Otra vez, ¿cómo va a alterar la acción de la enzima? Al combinarse con ella o influir en la unión con el sustrato o en el número de recambio. O sea, los inhibidores van a actuar aquí o van a actuar acá. Son sustancias que alteran la acción de una enzima. ¿Cómo? Combinándose, influyendo en la unión con el sustrato o a nivel del complejo enzima-sustrato, es decir, el número de recambio, o a veces en ambos. Las sustancias que hacen los inhibidores, en esencia, pues reducen la actividad de una enzima. Eso es lo que hace en esencia un inhibidor. Reducen la actividad de las enzimas. Y la biorregulación. Hemos dicho, ¿verdad? Acabamos de indicar acá que la biorregulación son mecanismos de control de la acción enzimática. Esto ya a nivel del metabolismo. Sí, ¿recuerdan esta imagen que les di en la anterior clase? En la que se observa la complejidad de todas las reacciones del metabolismo. Y estas reacciones están totalmente controladas para garantizar la vida celular. Y pues como deben estar controladas, esto es trabajo de la biorregulación. Porque todo organismo debe poder controlar sus actividades catalíticas de todas las enzimas que lo componen, para coordinar todos los procesos metabólicos, responder a cambios externos en el ambiente celular, para crecer, para diferenciarse. Todo esto lo hacen en forma ordenada. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo la célula controla todas sus actividades catalíticas? Vamos a ver enseguida, después con más detalle todo esto. Pues lo hace mediante la síntesis de enzimas como precursores inactivos. ¿Recuerdan? En el anterior tema hemos visto esto. Síntesis de enzimas como precursores inactivos, es decir, como zimógenos. Estos zimógenos, recuerdan,
actúan en un tiempo y lugar fisiológicamente apropiado. O puede ser por la inserción covalente de un pequeño grupo sobre la enzima. Inserción covalente de un pequeño grupo, generalmente es un grupo fosfato, y por eso dentro de esto está incluida las fosforilaciones y las desfosforilaciones. Y el tercer tipo de control es el control por retroinhibición o inhibición por retroalimentación o feedback. Esto forma parte de la biorregulación que vamos a ver en detalle más adelante. Entonces hemos visto que afecta a la acción enzimática o que permite regular la acción o afectación de la acción de las enzimas. Uno, los inhibidores, que pueden ser naturales o artificiales, como por ejemplo medicamentos. Y dos, la biorregulación. Empecemos con los inhibidores. La inhibición el estudio de la inhibición enzimática es sumamente importante porque en muchos casos lo fundamental o las bases de la farmacología. El fenómeno de la inhibición está presente en varios procesos bioquímicos. ¿Cómo actúa un inhibidor? Hemos dicho que un inhibidor es una sustancia capaz de disminuir la acción de una enzima. Pues la acción de un inhibidor implica la fijación, nuevamente, recalco esto, del inhibidor en alguna de las formas de la enzima. Puede ser el inhibidor puede unirse a la enzima y afectar toda esta reacción, o puede unirse en el complejo enzima-sustrato y afectar toda esta reacción, o puede hacer ambas cosas. Sea que se una a la enzima o se una al complejo enzima-sustrato o ambos, lo que ocasiona un inhibidor es la pérdida total o parcial de la actividad enzimática. Pongo aquí literal. Un inhibidor es una sustancia que reduce la actividad de una enzima. ¿Cómo lo hace? Alterando su actividad al unirse, o sea, al combinarse con la enzima o influyendo en la unión con el sustrato, es decir, altera su actividad uniéndose a la enzima, alterando la unión con el sustrato, o alterando el número de recambio, es decir, afecta al complejo enzima-sustrato, o puede hacerlo ambos. Algo que quiero que aumenten aquí, chicos, es esto. Si yo digo, un inhibidor es una sustancia que reduce la actividad de una enzima, alterando su actividad, como al combinarse con la enzima, influyendo en la unión con su sustrato. Estoy hablando de la KM. La flechita, pongan el KM. O puede actuar alterando el número de recambio, es decir, que afectará la velocidad máxima. Porque son estos dos parámetros cinéticos los que van a ayudarnos a dilucidar qué tipo de inhibición, frente a qué tipo de inhibición estamos. ¿Cómo se clasifican los inhibidores? Pues según el tipo de inhibición puede ser reversible o irreversible. Pero también hay otro criterio de clasificación. Clasificación de inhibidores según su mecanismo de acción. Puede ser inhibición competitiva e inhibición no competitiva. Ambas estas, la competitiva y no competitiva, caen en este tipo de inhibición reversible. Existe otro tipo, la acompetitiva, que no vamos a ver. Con que esté bien claro, es sumamente importante. Inhibición competitiva y no competitiva, que cae en la categoría de inhibición reversible. Y también vamos a ver a la inhibición irreversible. Empecemos con la inhibición competitiva. Etimológicamente, como nos está diciendo su nombre, competitiva, va a haber una competencia entre el sustrato y el inhibidor. Entonces, una sustancia que compite directamente con el sustrato normal por un sitio de unión se denomina inhibidor competitivo. Por ejemplo, este esquema. Si esta es la enzima, este es el sitio activo, pues el sustrato es este y el inhibidor tiene una estructura parecida. Entonces, ambos van a competir por unirse al sitio activo de la enzima. Entonces, esa es una inhibición competitiva. Por lo general, estos inhibidores competitivos, ¿qué sucede? ¿Por qué compiten? Porque se asemejan al sustrato en su estructura al grado de unirse en su sitio activo. Pero el inhibidor difiere del sustrato lo suficiente para que no se formen reactivos. Por ejemplo,
Sin inhibidor, tenemos la enzima, el centro activo, el sustrato se va a unir al sitio activo, forma el complejo enzima-sustrato y en este complejo enzima-sustrato se transforma el sustrato en productos y se regenera la enzima. Si está presente un inhibidor, entonces el inhibidor, si es competitivo, fíjense, se asemeja al sustrato. Se unirá al sitio activo, formará el complejo enzima inhibidor. Pero su estructura no es igual a la del sustrato, en consecuencia, no hay transformación. Su estructura difiere lo suficiente como para no ser reactivo. Y cuando está el inhibidor en el sitio activo, pues el sustrato ya no puede acceder al sitio activo. De esa manera afecta la actividad enzimática un inhibidor competitivo. Ahora, si estuvieran presentes los tres, la enzima, el sustrato y el inhibidor competitivo, ¿qué sucede? La enzima puede fijarse al sustrato. A ver, veamos en la ecuación de Michaelis, en la hipótesis o ecuación de Michaelis-Menten. La enzima, veamos este lado. La enzima puede fijarse al sustrato y va a formar el complejo enzima-sustrato. O, vayan aquí abajo, la enzima puede fijar al inhibidor, pero la enzima no puede fijar simultáneamente a los dos. Es decir, la enzima no acepta al inhibidor y al sustrato. O solo sustrato o solo inhibidor. Si se une el sustrato, como quien dice, le gana al inhibidor y se une el sustrato, formará productos. Pero si le gana el inhibidor al sustrato, pues formará el complejo enzima inhibidor. Y si está presente el sustrato, pues no hay reacción. Es decir, que decimos que en inhibición competitiva, la fijación de sustrato e inhibidor son mutuamente excluyentes. Repito, la fijación del sustrato y el inhibidor son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiero decir? Que o se une el sustrato y forma el complejo, o se une el inhibidor, pero la enzima no puede formar el complejo enzima sustrato inhibidor. Si le gana el inhibidor, diríamos así, no hay reacción, pero si gana el sustrato, habrá productos, ¿no? Pero ¿cómo actúan? ¿Cómo se puede explicar esto? Cuando se forma el complejo enzima inhibidor, aquí, se formar el complejo enzima inhibidor, va a disminuir la concentración de enzima necesaria o susceptible de unirse al sustrato. Entonces, como ya no hay tanta enzima, porque el inhibidor se ha unido, no se puede formar suficiente enzima el complejo enzima-sustrato, y entonces la velocidad de la reacción disminuye. Aquí aumenta en velocidad inicial. Disminuye la velocidad inicial. A ver, fíjense, es lógico. Si están presentes la enzima y está presente el inhibidor y el sustrato, si el inhibidor se va uniendo a la enzima, por ejemplo, si hay un mol de enzima, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de enzima, y el inhibidor empieza a unirse, irá disminuyendo la cantidad de enzima libre que pueda unir al sustrato. Y entonces, ¿qué pasa? La velocidad de la reacción disminuye, es decir, la velocidad inicial. Sin embargo, como los inhibidores se unen reversiblemente a la enzima, entonces este tipo de inhibición es lógico pensar que va a ser contrarrestado si aumentamos la concentración de sustrato. Entonces es cuestión de concentración. Veremos cómo afecta a los parámetros cinéticos. Hemos dicho, ¿verdad?, que cómo vamos a reconocer este tipo de inhibición. Recuerden que es algo que nuestros ojos no ven. Pero hay dos parámetros cinéticos que tienen las enzimas frente a su sustrato, que son la Km y la velocidad máxima. Entonces, estos dos parámetros tendrían que ser afectados. ¿Cómo saber si estamos frente a una inhibición competitiva? Hacemos dos experimentos. En el experimento 1 se realiza una prueba haciendo reaccionar la enzima y el sustrato sin el inhibidor. Y vamos a medir la velocidad máxima y la Km. Y un segundo experimento, hacemos reaccionar la enzima con el sustrato y le ponemos el inhibidor. Y lo mismo, medimos la velocidad máxima y la Km de la reacción. Así vamos con estos dos parámetros, podremos reconocer si estamos frente a una inhibición competitiva. Y si graficamos
tendríamos una curva hiperbólica de Michaelis-Menten, ¿verdad? Entonces, a ver, el gráfico que está en rojo, esta hipérbola en rojo, 1, le hemos llamado 1, es sin inhibidor. Entonces tenemos la velocidad máxima, ¿verdad? Recuerdan el punto asintótico de la velocidad máxima. La mitad de la velocidad máxima, si yo extrapolo y choco con el gráfico rojo, ¿qué cosa tendré? Fíjense en mi cursor, tendré la KM. Esta será la KM, he puesto en colores, KM sin inhibidor. Pero si le aumento, ahora le aumento a la reacción el inhibidor y obtenemos esta otra hipérbola en verde, fíjense. Y si le aumentara en otro tubo más concentración de inhibidor, tendría la curva violeta, ¿no? Y entonces, ¿qué vemos? Por ejemplo, en la verde, en la curva verde. En la curva verde vemos que al aumentar el inhibidor se alcanza también la misma velocidad máxima. Pero, ¿qué hace el inhibidor? El inhibidor disminuye la velocidad inicial de la reacción. Entonces, la pendiente de esto va a ser menor que de la roja, ¿no? Y no lo estoy anteponiendo. Esas conclusiones se sacan de los gráficos. Se mide la velocidad en función de diferentes concentraciones de sustrato y obtenemos una curva de este tipo, verde. ¿Qué vemos en la curva verde? Que si vemos que la velocidad máxima con inhibidor es la misma, se alcanza la misma, y la mitad de esto sería, si extrapolamos y chocamos con el gráfico verde y bajamos, esta será la KM, la constante de Michaelis del sustrato, pero en presencia de un inhibidor. Si aumentamos más inhibidor, fíjense, la KM aumenta. Es decir, que el inhibidor que hace aumenta la KM, pero la velocidad máxima se mantiene igual. Entonces, cuando está presente el inhibidor, la KM es mayor, y es lógico, ¿no? Si es que compiten por el sitio activo y está presente un molestoso inhibidor, se va a necesitar más cantidad de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Si esto mismo lo llevamos en gráfico de Leine-Waberburg, por encima, a ver, veamos cómo podemos diagnosticar una inhibición competitiva. Si recuerdan, esta es la ecuación de Leine-Waberburg, que es el inverso, o sea, el recíproco de la ecuación de Michaelis-Menten, en la que inverso de BO es Y, las ordenadas, KM sobre velocidad máxima es la pendiente, recuerdan que eso hemos avanzado, y inverso de sustrato resulta que son las abscisas o variable independiente, y inverso de velocidad máxima es B o la ordenada al origen, ¿verdad? O el intersecto con Y, recuerdan eso, de matemáticas y también hemos visto en el anterior capítulo. Repito, esta es la ecuación de Michaelis-Menten y las ordenadas o variable dependiente es inverso sobre BO. La variable independiente o X es inverso de la concentración de sustrato. KM sobre velocidad máxima es la pendiente y B resulta ser el inverso de la velocidad máxima. Bueno, entonces igualmente se hace, fíjense, esta será diferentes curvas y en rojo tenemos la curva de Leine-Waberburg sin inhibidor. Sin inhibidor. Alfa 2 le llamamos es con inhibidor y alfa 3 con más concentración de inhibidor. Por eso he puesto aumento de la concentración del inhibidor. ¿Qué vemos acá? Vemos que tanto sin inhibidor como, fíjense mi cursor, como con inhibidor en menor o mayor concentración, todos confluyen en B, en el intersecto con Y acá. Y entonces sabemos, ¿verdad?, que B es el inverso de la velocidad máxima. Oh, perdón. Este es el inverso de la velocidad máxima. ¿Y qué más vemos? Que la velocidad máxima es la misma con o sin inhibidor, pero la KM aumenta. A ver, veamos primero. Recuerdan que hemos hecho estos cálculos. La pendiente, a ver, ¿cuál de estos gráficos tiene mayor pendiente? Por ejemplo, el gráfico lila o violeta y el gráfico rojo. El gráfico violeta tiene una mayor pendiente. En consecuencia, por eso esto van a aumentar. No sé si les he puesto, no me acuerdo, o aumentado.
pendiente de alfa 3 es mayor que la de alfa 2 y mayor que la de alfa 1. Y si pendiente es igual, según la ecuación, km sobre velocidad máxima, despejamos km y será pendiente por velocidad máxima. ¿Y qué vemos aquí? Que a mayor pendiente, mayor será la km, ¿no? Entonces, en este caso, esta es una pendiente mucho mayor y su km va a ser también mucho mayor. También podemos hacer este cálculo entrando en el eje, pasando el eje de las Y's, entrando a este otro cuadrante, y vemos que si estiramos este gráfico, la km sin inhibidor es más o menos 1.5, por decir, que equivale a 0.66. En cambio, la km con inhibidor de alta concentración es mucho mayor. ¿Qué vemos acá? Que con un inhibidor competitivo la velocidad máxima es la misma, pero la km es mayor. Aumenta la concentración de sustrato necesario para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Si resumimos esto, interpretamos que tendríamos, si decimos velocidad máxima con doble apóstrofe, o con doble apóstrofe es con inhibidor, km con doble apóstrofe es con inhibidor. Entonces, velocidad máxima con inhibidor es igual a velocidad máxima sin inhibidor. Km con inhibidor es mayor a la km sin inhibidor. Y la velocidad inicial sin inhibidor o con inhibidor es menor que la velocidad inicial sin inhibidor. Entonces, como reconocemos que estamos frente a una inhibición competitiva, si tenemos un sustrato y la enzima frente a un inhibidor determinado, si obtenemos, por ejemplo, un gráfico de Leine-Waberburg de este tipo, al momento decimos, esta es una inhibición competitiva, porque la velocidad máxima es la misma con o sin inhibidor, pero la km con inhibidor es mayor que la km sin inhibidor. ¿Por qué me importaría a mí saber o cómo yo lo aplicaría? Si yo sé que es una inhibición competitiva, le aumentaré más sustrato para ganarle al inhibidor. Vamos a ver que esto, por ejemplo, está basado en ciertas medicaciones, en el uso de ciertos fármacos. Bueno, primero entonces ¿cómo reconocemos una inhibición competitiva? Primero, ¿qué es la inhibición competitiva? El sustrato y el inhibidor compiten por el mismo sitio activo. Tendrían que tener, vamos a ver, son las teorías, tal vez estructura igual, aunque no siempre, pero compiten por el mismo sitio activo de la enzima. ¿Y cómo se reconoce que estamos frente a un inhibidor competitivo? Pues analizando sus parámetros cinéticos. Si aplicamos la curva de hiperbólica, veremos que la velocidad máxima no se ve afectada, es la misma, pero la km sí. La constante de Michaelis con inhibidor es mucho mayor que sin inhibidor. Es lógico porque necesitaremos más concentración de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Y resumimos de esta manera. Pero, ¿cuál es el mecanismo de acción de un inhibidor competitivo? Puede actuar de dos maneras, ambas aceptadas, ambas hipótesis aceptadas. Mecanismo 1. El sustrato y el inhibidor tienen estructuras químicas semejantes y compiten entre sí para fijarse en el sitio activo. Es la explicación más sencilla. Pero se ha visto que sustratos con estructura diferente también compiten, también dan estos gráficos. Sustratos e inhibidores con estructura diferente también dan estos gráficos. ¿Cómo se puede explicar eso? Esta es la explicación más simple, que el sustrato y el inhibidor se parecen estructuralmente y por eso compiten por el sitio activo. ¿Qué hace? Si el inhibidor se une aquí, pues disminuye la cantidad de enzima libre y baja la velocidad. ¿Cómo contrarrestamos? Aumentando la concentración de sustrato. Pero también puede ocurrir lo siguiente, mecanismo 2. Cuando el sustrato y el inhibidor son diferentes, por ejemplo, fíjense mi cursor, este es el inhibidor, este es el sustrato, ¿no? Estructuralmente diferentes. Pero puede suceder que el sustrato y el inhibidor se fijan
se fijen en lugares diferentes de la enzima. Entonces tenemos el sitio activo de la enzima, fíjense en mi cursor, sitio activo de la enzima y un sitio de fijación del inhibidor. Cuando el inhibidor se una a la enzima, ocasiona un cambio conformacional en la estructura de la enzima, de tal manera que como cambió, fíjense, la estructura conformacional de la enzima, ahora el sustrato dice, ¿qué pasó? Ya no puedo entrar. Por eso dice así, cuando el sustrato inhibidor se fijan en diferentes lugares de la superficie, la exclusión mutua, porque se establece exclusión mutua, ¿no? Exclusión mutua de la fijación de uno y otro se explica por la fijación del inhibidor en el sitio inhibitorio, que es diferente al sitio activo, ¿no? Lo cual bloquea la fijación del sustrato, provocando un cambio en la conformación de la enzima, lo que en última instancia da por resultado una alteración de la conformación del sitio activo. Y entonces el sustrato ya no entra. Tanto esta explicación como esta responden al mismo gráfico, es decir, un gráfico hiperbólico en el que la Km con inhibidor va a ser mayor. Y lo mismo observando en los gráficos de Laine-Waberburg. Cuando está presente un inhibidor, se necesitará más concentración de sustrato para que éste gane y se una al sitio activo antes de que el inhibidor se una y le arruine el asunto, ¿no? Y le cambia la conformación. Un ejemplo entre muchos que hay, sobre todo aplicado a farmacología, un ejemplo de inhibición competitiva son las drogas sulfa. Las drogas sulfa se utilizan en varias infecciones de origen microbiano. Esta es una droga sulfa, han debido ver ustedes en química orgánica la aplicación de las amidas aromáticas. Es la sulfanilamida. Si vemos químicamente es para-amino benzensulfonamida, o comúnmente llamado sulfanilamida, o esa droga sulfa que alguna vez han debido ver, ya sea en polvitos o que llega en Bastrin en cápsulas. Entonces, la sulfanilamida o para-amino benzensulfonamida se parece estructuralmente a esta estructura, al PABA, donde viene ácido para-amino benzoico. Las siglas en inglés de para-amino benzoic acid, ¿no? Ácido para-amino benzoico. Podemos ver, ¿verdad?, la analogía estructural. Entonces, cómo compiten, cómo actúan como quimioterápico, es decir, alterando la multiplicación de las bacterias. Las bacterias, no vamos a entrar en detalle mucho esto, pero las bacterias necesitan sintetizar ácido fólico. Luego con eso sintetizan otros precursores hasta sintetizar sus ácidos nucleicos. Entonces, fíjense, una molécula de esta llamada pteridina reacciona con el PABA, formando enlaces amida acá, y luego eso da lugar a que siga un ácido glutámico, se une y así va hasta sintetizarse el ácido fólico, que luego sintetiza los ácidos nucleicos de la bacteria. Si en esta reacción se coloca la sulfa viene y como se parece al PABA, pues competirá. Aquí hay una enzima que cataliza esta parte, aquí hay otra enzima, ¿no? Competirá con la enzima y en lugar de PABA va a ingresar la sulfanilamida. Y entonces la siguiente enzima dice, ¿qué pasó? Y se bloquea todo esto. Entonces, ¿qué hace la sulfanilamida? Bloquea la síntesis de ácido fólico. Y esto da lugar a que se bloquee todo lo que viene, se bloquea la síntesis de ácidos nucleicos y la bacteria ya no se reproduce. Por eso se llama quimioterápico o bacterioestático, no importa eso ahorita. Lo que hace entonces, ¿qué hace la sulfanilamida? Por semejanza estructural, compite por la enzima que cataliza la unión del PABA. Entonces, en lugar de entrar PABA, entra sulfanilamida y todo esto se queda bloqueado. Esa es una inhibición competitiva. ¿Cómo se ha entendido esto? Pues colocando esta reacción frente al PABA y frente a la sulfanilamida. Se ha visto que da unos gráficos, como hemos visto de Laine-Waberburg, y entonces en farmacología se explica que la sulfanilamida compite con el PABA y por eso se debe usar según las indicaciones durante 7 días, cada 4 horas según la composición o cada 8, porque si no se cumple eso,
al final va bajando la concentración de sulfonamida y el PABA le gana. Y entonces la bacteria se está reproduciendo. Bueno, todo eso ayuda, repito, a comprender mejor aspectos farmacológicos. Esa es una inhibición competitiva. El otro tipo de inhibición es la inhibición no competitiva. En la inhibición no competitiva, a ver, primero que hemos dicho, en la inhibición competitiva, aumentando la concentración del sustrato, se puede contrarrestar la acción del inhibidor. Aquí puede aumentar eso. Aumentando la concentración del sustrato, este es el sustrato. Aumentando la concentración del sustrato, podemos neutralizar la acción del inhibidor. Y en este caso sería al revés, ¿no? Tendríamos que aumentar la concentración del inhibidor para que pueda actuar como antibiótico, o sea, como quimioterápico se llama. Inhibe la multiplicación de bacterias. De modo general, pero más allá del ejemplo, aumentando la concentración del sustrato, se puede contrarrestar la acción del inhibidor. En la inhibición no competitiva, eso no ocurre. En la inhibición no competitiva, el aumento de la concentración de sustrato no contrarresta el efecto inhibitorio del inhibidor. ¿Por qué? Porque es un mecanismo diferente. El inhibidor se une directamente tanto al complejo enzima-sustrato como a la enzima libre. En el anterior caso se unía al inhibidor, el inhibidor se unía al sustrato, pero no podía unirse al complejo enzima-sustrato. En cambio, el inhibidor competitivo puede unirse tanto a la enzima libre, pero también puede unirse al complejo enzima-sustrato. Y consecuencia, ¿qué sucede? Que el sustrato y el inhibidor pueden unirse simultáneamente a la enzima. Entonces, fíjense lo que está acá. Enzima más sustrato forma el complejo enzima-sustrato, pero si está presente un inhibidor, este inhibidor se une también al complejo enzima-sustrato. O puede unirse el inhibidor directo a la enzima y la enzima también puede unir al sustrato. Entonces forma un complejo ternario. Encierran ahí, complejo ternario de enzima, sustrato, inhibidor. Entonces se dice que las fijaciones del sustrato inhibidor no son mutuamente excluyentes. Es decir, que pueden unirse los dos, tanto el sustrato como el inhibidor, a la enzima, ¿no? Y formar el complejo ternario. Esto aquí encierra en un círculo, ponga complejo ternario de 3 miembros, ¿no? Ternario inactivo. Ahora este complejo es inactivo. Total o parcialmente inactivo este complejo ternario. Entonces no es competitivo porque puede unirse también. O sea, la enzima acepta tanto al sustrato como al inhibidor. No compiten por el sitio activo. Más o menos sería algo así. Fíjense, si esta es la enzima y este es el sustrato y este es el inhibidor. Entonces, al unirse, ¿por qué ambos se pueden unir y por qué inhibe la acción de la enzima? El inhibidor, al unirse a la enzima, causa una distorsión estructural en la enzima, en el sitio activo. Y bloquea parcialmente, se une el sustrato, pero aquí a este nivel ocurre un cambio, un bloqueo parcial, un cambio de conformación, de tal manera que el sustrato dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí ya no puedo reaccionar, ya no puedo formar productos, ¿no? Y disminuye, por tanto, el poder catalítico de la enzima. Hay un bloqueo total o parcial de la transformación del sustrato en productos. Lo que dice aquí, que el inhibidor, en este caso, fíjense, la enzima está unida tanto al sustrato como al inhibidor, pero al unirse al inhibidor cambia ciertas características de este sitio activo y el sustrato ya no puede transformarse en productos. ¿Cómo actúan esos inhibidores no competitivos? La unión del inhibidor no competitivo, que no siempre no se parece estructuralmente, fíjense, he puesto acá, este es el inhibidor y este es el sustrato, no se parecen por expresar, ¿no? La unión de este inhibidor no competitivo, que no se parece siempre al sustrato,
causa una distorsión estructural del sitio activo. Por tanto, la enzima se vuelve inactiva desde el punto de vista catalítico, pero no afecta la afinidad por el sustrato. Lo que les decía acá, el sustrato se puede unir, se une el inhibidor, pero también se une el sustrato. Le deja, pero al unirse al inhibidor, repito, causa una distorsión acá, de tal manera que este sustrato no puede transformarse en productos. De esa manera está ejerciendo su acción inhibitoria, ¿no? El inhibidor. Si vemos el gráfico de Laine-Waberburg, veríamos algo así. Nuevamente tenemos la ecuación de Laine-Waberburg. Esto es Y, Km sobre velocidad máxima es la pendiente, la variable independiente, y la ordenada al origen o intersecto con Y, ¿no? Que es B. Es el inverso de la velocidad máxima. Y el gráfico que se obtiene es este. Por ejemplo, colocamos otra vez la enzima con su sustrato y obtenemos este gráfico de Laine-Waberburg. ¿Recuerdan? El intersecto con Y es el inverso de la velocidad máxima y podríamos calcular la pendiente es Km sobre velocidad máxima. Esto, ¿verdad, chicos? Encierren en un círculo así como estoy haciendo yo. La pendiente es la Km sobre velocidad máxima. Esto. Despejamos la Km y tenemos pendiente por velocidad máxima. Como no tenemos números aquí lo que vamos a hacer es interpretar cómo afecta la pendiente al valor de la Km. Según esta ecuación, pongan aquí a mayor pendiente, mayor Km. A mayor pendiente, mayor Km. Pero, ¿qué nos dice el gráfico? Fíjense, este punto aquí, sin inhibidor, con o más concentración de inhibidor, todos confluyen en el mismo punto. Es decir, que la Km no varía. Pero la velocidad máxima, que es esta, sí varía. Sin inhibidor es esta velocidad máxima. Con inhibidor de cierta concentración es esta, y con más concentración de inhibidor es esta. Recuerden que como esto es inverso de velocidad máxima, pongan aquí, esta velocidad máxima es la menor, ¿no? Por más extremas arriba. Esta es la menor, porque recuerden que esto es inverso. ¿Qué quiere decir? Que escriban esto, a mayor concentración de inhibidor, menor es la velocidad máxima. A mayor concentración de inhibidor, menor es la velocidad máxima. ¿Está claro eso, chicos? Entre este punto y este punto, obviamente este es mayor, porque tiene un menor valor, dado que es inverso. En cambio, este punto es mucho menor, dado que es inverso. Entonces, ¿qué decimos? A mayor concentración de inhibidor, la velocidad máxima es menor. Pero la Km es la misma. Entonces, ¿cómo podemos resumir esto? Les he aumentado esto, copien esto en sus diapositivas, chicos. Velocidad máxima con inhibidor es menor que la velocidad máxima sin inhibidor. Y la Km con inhibidor o sin inhibidor es la misma. Por eso decimos que no afecta aumentar la concentración de sustrato, porque la Km es la misma. Por más de que le aumentemos más concentración de sustrato, no va a aumentar ni va a cambiar la velocidad máxima. Esto es porque se forma el complejo enzima-sustrato y no interfiere, en la unión del sustrato. El inhibidor no interfiere en la unión del sustrato. Lo que sí disminuye la velocidad máxima, ¿no? Bueno, ¿está claro esto, chicos? ¿Alguna pregunta? La diferencia entre un inhibidor competitivo y no competitivo, entre otras diferencias, es que el inhibidor competitivo, a medida que aumentamos el sustrato, podemos contrarrestar la acción del inhibidor.
Pero en la inhibición no competitiva, el aumento de sustrato no afecta al inhibidor, no sirve de nada. La KM con inhibidor y sin inhibidor es la misma, es decir, la cantidad de sustrato necesario para alcanzar la mitad de la velocidad máxima es la misma. Por eso de nada sirve que le aumentemos más o menos sustrato. Pero la eficiencia de reacción, es decir, la velocidad máxima, sí disminuye. Con inhibidores competitivos la velocidad máxima es menor. Bueno. Estas son inhibiciones, son inhibiciones de tipo reversible. Perdón. Quito la batería. Ya, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? Fíjense que la inhibición puede ser natural o puede ser provocada. Por ejemplo, la inhibición con sulfas. También están los alopurinoles. No voy a hablar de farmacología. Muchos fármacos actúan de esa manera, competitiva. Y entonces, por esa razón, hay que usar siempre dosis, como se indica, que debes tomarse cada tantas horas y dos cápsulas o una cápsula cada 4 horas. Eso para mantener concentraciones óptimas por ejemplo, del fármaco que contrarresten cierta parte del metabolismo de la bacteria y logremos el efecto deseado. Entonces, las inhibiciones pueden ser reversibles e irreversibles. Entre las reversibles tenemos la inhibición competitiva y la inhibición no competitiva. La competitiva es muy simple. Simplemente hay competencia entre el sitio activo del sustrato y el inhibidor, y que lo que se observa es porque no podemos ver, es algo que nuestros ojos no ven. Se hacen los experimentos experimento 1, realizar la prueba entre primero la enzima con el sustrato y luego medir sus KMs y velocidad máxima, y luego experimento 2, añadirle a esa reacción donde está la enzima y el sustrato, poner el inhibidor y medir nuevamente sus dos parámetros cinéticos, KM y velocidad máxima. Se observan estos gráficos, donde concluimos que la KM con inhibidor, hablando de inhibición competitiva, ¿no?, que la KM con inhibidor es mayor que la KM sin inhibidor. Es decir, que el inhibidor que hace aumenta la KM, aumenta la cantidad de sustrato necesario para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Lo mismo que se ve en esta ecuación en el gráfico hiperbólico como en el gráfico de Laine-Wahrberg, donde vemos que la velocidad máxima con y sin inhibidor es la misma, pero las KMs son con inhibidor, o sea, sin inhibidor la KM es menor. Recuerden que esto es el inverso, ¿no? Además, inverso y además que aquí mismo se ve a mayor pendiente, que sería esto, mayor KM. El resumen que hemos visto y la explicación. Hay dos teorías aceptadas de cómo actúan los inhibidores competitivos. Uno por semejanza estructural, pues compiten por el sitio activo. 2, puede que no se parezcan estructuralmente, fíjense. No se parecen estructuralmente. Entonces en este caso la enzima puede tener 2 sitios. Un sitio para que fijara al inhibidor y otro sitio para el sustrato. Y entonces es competitiva en cuanto que si primero se une el inhibidor, al unirse el inhibidor, fíjense, hay un cambio conformacional en la estructura de la proteína y el sitio activo ya no recibe al sustrato. Y es competitivo también en cuanto a que si primero entra el sustrato, cambiará esto y el inhibidor ya no entra. Entonces, se cumple que sí, se puede contrarrestar la acción del inhibidor aumentando la concentración del sustrato. Un ejemplo son las rogasulfas que les he explicado, que
a mayor cantidad de droga, pues se inhibirá más el ingreso de esto y se bloqueará la síntesis del ácido fólico. En la inhibición no competitiva, al aumentar la concentración en sustrato, no se contrarresta al inhibidor. ¿Por qué? Porque en este tipo de inhibición, el inhibidor se une tanto a la enzima libre como también al complejo enzima-sustrato. Es decir, que se forma un complejo ternario en el que el inhibidor disminuye la actividad de la enzima. Y por eso se dice que la fijación del sustrato al inhibidor no son mutuamente excluyentes. Y entonces, ¿cómo actúa? Porque si son sitios diferentes, el inhibidor al unirse a la enzima causa una distorsión. Si bien le deja que se una el sustrato, pero al estar presente el inhibidor, recuerdan cómo es la estructura de las proteínas, porque una enzima es una proteína. Esa estructura específica, nativa, tan delicada, al entrar este inhibidor cambia. Entonces, si bien el sustrato se fija, pero todo esto cambia. Entonces, el sustrato no puede transformarse en productos. Y por eso ocasiona el inhibidor un bloqueo total o parcial, disminuyendo el poder catalítico de la enzima. En cuanto a sus parámetros cinéticos, un inhibidor no competitivo tiene en la reacción donde está presente la enzima, el sustrato y el inhibidor, pues cuando el inhibidor lo que ocasiona es disminución de la velocidad máxima, disminución de la eficiencia de la enzima, disminuye el número de recambio. Velocidad máxima es menor con inhibidor que sin inhibidor. Y la Km es la misma. Esto nos dice el gráfico. Entonces, por más de que yo le aumente más sustrato o menos, no va a afectar. Entonces, en este caso, la eficiencia disminuye, ¿no? Porque la velocidad máxima es mucho menor. A este punto es menor, porque esto es un inverso, ¿no? Bueno, esto que hemos visto son inhibiciones reversibles, donde no hay, fíjense, todo es reversible. Se une el sustrato, se une la enzima y luego se separan. Pero hay inhibiciones que son irreversibles. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando un inhibidor se une covalentemente a la enzima o al complejo enzima-sustrato. En este tipo de inhibición, la velocidad máxima disminuye, pero la Km se mantiene, disminuye la velocidad máxima. Parecería mucho una inhibición no competitiva, pero es irreversible. Por ejemplo, un ejemplo es de los antibióticos, en especial la penicilina. Esta es la estructura de la penicilina. La penicilina o ácido penicilánico este es su centro activo, el anillo beta-lactámico. ¿Ustedes recuerdan? Esto es una lactama. ¿Recuerdan química orgánica? Esta es una lactama. Y es alfa-beta, anillo beta-lactámico. Ahora, ¿cómo actúa la penicilina? La penicilina es un antibiótico que, escriban aquí, la penicilina es un antibiótico que impide la síntesis de la pared celular de las bacterias. Un antibiótico que impide la síntesis de la pared celular de las bacterias. Bloqueando a una enzima, escriban, bloqueando a una enzima responsable de la síntesis de la pared celular. ¿Cuál es esa? No importa ahorita, chicos. Ustedes van a llevar en microbiología eso. Bloqueando a una enzima que es responsable de la síntesis de la pared celular. Y fíjense, esta enzima, escriban, tiene en su estructura un grupo oxidrilo. La enzima tiene en su estructura un grupo oxidrilo que ataca nucleofílicamente al anillo beta-lactámico. Que ataca nucleofílicamente al anillo beta-lactámico de la penicilina. Que ataca nucleofílicamente al anillo beta-lactámico de la penicilina. Provocando
formando un enlace covalente de la penicilina con la enzima. Formando un enlace covalente entre la penicilina y el grupo oxidrilo de esa enzima. ¿Recuerdan? Los anillos beta-lactámicos por tensión angular sufren un ataque nucleofílico. Entonces el grupo oxidrilo de la enzima ataca nucleofílicamente este anillo. Entonces fíjense, este es el enlace covalente. Pongan ahí, enlace covalente. Y eso ya es irreversible. Y de esa manera la penicilina que hace bloquea esta enzima y la bacteria, en vez de formar su pared celular, que es lo que le da su resistencia, se forman protoplastos, no importa eso ahorita, ustedes van a llevar después, que explotan, se rompe, la bacteria se destruye. Por eso la penicilina es un bactericida. Entonces, fíjense, este es un tipo de inhibición irreversible. ¿Quién es el inhibidor? La penicilina. ¿A quién está inhibiendo? A la enzima, no importa ahorita, es una beta-lactamasa que tienen las bacterias, ¿no? Pero esta es una enzima responsable de la síntesis de la pared celular. Bloquea a la enzima, entonces la enzima ya no sintetiza la pared celular de la bacteria, y la bacteria se sintetiza de una manera muy lábil, que con cualquier cambio osmótico explota. De esa manera la penicilina mata a las bacterias, mediante una inhibición irreversible. Bueno, eso en cuanto a los inhibidores. Entonces, los inhibidores pueden ser, los tipos de inhibición pueden ser reversible o irreversible. Entre las reversibles tenemos inhibición competitiva y no competitiva. Y luego la inhibición irreversible, que se caracteriza por una unión covalente entre el inhibidor y la enzima. La unión covalente ya no se puede romper fácilmente, por eso es irreversible. Bueno, hemos dicho, ¿verdad?, cómo se ve afectada la acción de una enzima. 1, por acción de inhibidores, o 2, por procesos de biorregulación. Pasemos a ver estos procesos de biorregulación o regulación natural de las enzimas. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, chicos? Bueno, siempre puede haber la siguiente clase, ¿no? La regulación natural. Un tema importante dentro del metabolismo que ustedes van a ver al año está relacionado con estos temas, con la especificidad de las enzimas, la participación de coenzimas, la bioenergética que vamos a ver al último y la regulación metabólica. En otras palabras, chicos, fíjense esta tríada que he hecho acá. La vida celular está regida por un equilibrio entre la regulación metabólica, el trabajo o acción de las enzimas y sus coenzimas, por la bioenergética, por la síntesis del ATP, la fosforilación oxidativa, etc. La congruencia, la acción congruente o coordinada de todo esto garantiza la vida celular. Entonces, dentro de este punto estamos viendo la regulación. Ya hemos visto enzimas, coenzimas. Vamos a ver más adelante bioenergética, ATP y fosforilación oxidativa, pero ahora veamos cómo se regula la acción de las enzimas que garantizan la vida celular. Todo ser vivo, o sea unicelular o pluricelular, tiene la capacidad de ajustar o regular sus procesos en respuesta a factores externos o internos. Esa capacidad que tienen los organismos vivos o seres vivos de regular sus procesos o ajustar sus procesos se llama biorregulación. Este control biológico a nivel celular ocurre mediante un control molecular. Ese control es por cambios en las estructuras moleculares, principalmente por conversión entre formas activas e inactivas de las proteínas, sobre todo las que actúan como enzimas. Para simbolizar esto, más o menos la biorregulación que ocurre a nivel de un control molecular, o llamado también regulación molecular, sería algo así. Fíjense, una proteína que puede estar
en estado activo, mediante una señal X se transforma en estado inactivo o menos activo. Mediante otra señal Y, esta proteína pasa de estado inactivo a estado activo. Esa es una regulación molecular, porque la señal X también es una molécula, la señal Y también es una molécula. Entonces, una proteína, en especial las enzimas, pueden pasar de un estado inactivo a un estado, de un estado activo a un estado inactivo. Y luego nuevamente del inactivo pasa al activo, como encender y apagar una luz. Eso lo hace en función de señales diferentes, señales que lo inactiven o señales que activen. De esta manera se regula las diferentes reacciones metabólicas. ¿Cómo se produce la biorregulación? A ver, las moléculas se sintetizan con alguna función. Toda molécula se sintetiza con una función determinada. Nada se crea de más, ni nada se crea de menos. Entonces, son sintetizadas con alguna función. Una vez que son sintetizadas, su actividad tiene que ser regulada, porque todo está tan bien controlado que no puede fallar nada. Entonces, las proteínas, una vez sintetizadas con algún objetivo, ¿no?, para cumplir alguna función, una vez que son sintetizadas, su actividad tiene que ser regulada. Esa regulación de la actividad puede ser mediante modificación covalente o fijación no covalente de ligandos o inhibición competitiva y no competitiva que acabamos de ver, o mediante procesos de regulación por efectos alostéricos. Entonces, la actividad molecular, la actividad de una proteína, entre ellas las enzimas, es regulada por estos 4 mecanismos. Repito, modificación covalente, vamos a ir viendo cada uno. La fijación no covalente de ligandos, inhibición competitiva y no competitiva, y regulaciones por efectos alostéricos. Empecemos modificación covalente. La regulación por modificación covalente. En algunos casos, ciertas enzimas son sintetizadas de una manera, de una molécula inactiva. Ahora estamos viendo un poco más profundamente, ya denominada simógeno. Y luego este simógeno sale de la zona donde ha sido sintetizada y sufre rompimientos de enlaces peptídicos para transformarse en una forma activa en un tiempo, digamos, en un momento y en un lugar determinado. Esto es una forma de modificación regulatoria. Por ejemplo, hemos visto en el anterior tema, ¿verdad?, a la trombina. Hemos visto sobre todo eso, una especificidad elevada de la trombina. Aquí vamos a usar como ejemplo regulación, por ejemplo, en la síntesis de la insulina. La insulina es una enzima, ¿verdad?, que disminuye los niveles de glucosa en sangre. Eso hemos visto en carbohidratos. La insulina se sintetiza en el páncreas, en los islotes beta de Langerhans, islotes beta del páncreas. Bueno, se sintetiza en el páncreas, pero no se sintetiza como insulina, va a la sangre y actúa, no, sino que se sintetiza primero como preinsulina, que tiene 110 aminoácidos, no tiene actividad insulínica. ¿Qué hace la insulina? Baja los niveles de glucosa. Esta preinsulina sintetizada en el páncreas lo he simbolizado así: extremo C-terminal, N-terminal, con 110 aminoácidos, tiene sus enlaces disulfuro, se sintetiza así, pero sale del páncreas, está todavía en el páncreas, pasa por formación de proinsulina, es decir, se van rompiendo ciertos enlaces peptídicos. Ahora de 110 pasa a 86 aminoácidos. Sale del páncreas, antes de salir del páncreas, sufre otra transformación mediante enzimas proteolíticas que rompen enlaces peptídicos. Entonces rompe estos enlaces y finalmente sale la insulina activa con solo 21 aminoácidos, con sus puentes de disulfuro. Esta insulina va por el torrente sanguíneo, va hasta el hígado o hasta el tejido adiposo y regula el metabolismo de los carbohidratos sobre todo, ¿no? Y también de los lípidos, van a ver ustedes. Entonces, esta es una regulación por modificación covalente.
Se sintetiza así, pero no tiene acción insulínica. Cuando sube los niveles de sangre, inmediatamente se activa y dice, la insulina tiene que salir, y empieza a romperse enlaces. De 110 se forma en una proinsulina de 86, ustedes van a estudiar eso al año, y en bioquímica clínica se forman péptidos C, etc. Pasa a una estructura proinsulina y luego finalmente como insulina activa que va a ir al torrente sanguíneo. No puede sintetizarse como insulina, porque si se sintetizaría directo como insulina, saldría la sangre y estaríamos siempre con hipoglicemias, bajando la glicemia. Solo se va a sintetizar, o sea, se sintetiza como preinsulina esperando la orden del hipotálamo, etcétera, para que salga a actuar en la sangre. Entonces, esa es una forma de regulación por modificación covalente. Ruptura de enlaces peptídicos y se forma finalmente insulina activa. Aquí tiene la insulina, ¿verdad? Que digamos hay rupturas a ese nivel y luego se forma esta de una doble cadena que sería de 21 aminoácidos de insulina, que recién tiene acción, que va a ir a la membrana del hepatocito o a la membrana hepatocito o al tejido adiposo y cumplirá su función. Fíjense, los puentes disulfuro que habíamos dicho son típicos de la estructura de la insulina. Eso sería una regulación por modificación covalente. El segundo tipo de regulación es la fosforilación y desfosforilación. Entre estas reacciones de fosforilación y desfosforilación está entre las reacciones más importantes de la bioregulación. Ustedes van a llevar mucho al año esto. Hay ciertas enzimas que regulan su acción fosforilándose y luego desfosforilándose. Estas fosforilaciones y desfosforilaciones ocurren siempre a nivel de grupos oxidrilo de los aminoácidos. Recuerden, las enzimas son proteínas, están formados por aminoácidos. Entonces, ciertos aminoácidos hidroxilados, como por ejemplo serina, treonina, tirosina, que están en la estructura de una proteína, esos grupos hidroxilos son fosforilados. ¿Y quién da el fosfato? Pues el fosfato lo da el ATP. Entonces, a ver, entendamos esto. Tenemos una enzima con cierta actividad. Estamos en bioregulación por fosforilación y desfosforilación. Entonces, tenemos una enzima con una actividad X, le vamos a llamar. No importa eso ahorita. Una enzima que tiene cierta actividad. Y es simbolizado en redondito con el grupo oxidrilo, que estoy haciendo alusión que a nivel de los aminoácidos serina, treonina o tirosina va a poder ser fosforilado. Recuerda, oxidrilo y ATP formarán un enlace fosfoéster, ¿no? Bueno, tenemos la enzima con esta, he puesto un redondito para indicar esta es su estructura conformacional, con su aminoácido libre. Una enzima llamada sinasa de la proteína, dice, tiene que fosforilarse este oxidrilo, venga el ATP. El ATP es el adenosintrifosfato, este es el ATP, que tiene 3 grupos fosfato, que los vamos a estudiar más tarde. Tiene 3 grupos fosfatos. Entonces la sinasa dice, rompe un enlace, y dice, este grupo fosfato que venga a formar con este oxidrilo un enlace fosfoéster. Entonces forma un enlace fosfoéster. Antes estaba como oxidrilo, ahora ha entrado un grupo fosfato con carga negativa y grande. Y entonces, ¿qué hace? Cambia la conformación. Aquí era redondita, ahora aquí está cuadrado, es por expresar nada más, ¿no? Ocurre un cambio conformacional. Pongan aquí, de redondo a cuadrado, cambio conformacional. Repito, de redondo, flechita, cuadrado, cambio conformacional. Y ese cambio conformacional afecta a la actividad. Si antes tenía una actividad X, ahora tiene otra actividad Y. No quiero decir activo ni inactivo. No quiero usar eso porque puede ser al revés en algunos casos. Entonces, hay cambio de la actividad. Estando como un fosfoéster, ya no tiene la misma actividad inicial. Y entonces puede ser, por ejemplo, que se activa la enzima
Y una vez que ya se ha usado la enzima, ya no queremos que actúe, interviene otra enzima, la fosfatasa de la proteína. Escriben aquí, la fosfatasa es una enzima hidrolítica. Es una enzima hidrolítica. Es decir, que hidroliza el enlace fosfoéster. Hidroliza el enlace fosfoéster, generando nuevamente la enzima como estaba, con su grupo hidroxilo. Y, digamos, sin actividad. Se libera un grupo fosfato. Fíjense, entonces, si decimos que esta enzima era inactiva, se necesita que actúe, que catalice una reacción determinada. Inmediatamente viene una sinasa de la proteína, venga ATP y fosforila el grupo oxidrilo formando un fosfoéster. Ahora esta enzima tiene una actividad, va a cumplir su actividad, va a formar los productos, pero ya no se necesita más. Viene la fosfatasa y dice ya no más, clic, lo hidroliza y lo transforma otra vez en su forma inactiva. Esa es una forma de biorregulación por fosforilación y desfosforilación. Entonces, las sinasas, ¿qué hacen? Fosforilan. Y las fosfatasas desfosforilan. Escriban aquí abajo. Las enzimas sinasas, eso les va a servir mucho al año. Las enzimas sinasas fosforilan proteínas, en especial enzimas, ¿no? Y las enzimas fosfatasas desfosforilan. De esa manera interactúan para regular, es decir, biorregular la acción de la enzima. Como si diríamos la sinasa prende el interruptor, la fosfatasa lo apaga. Algo así. Y no siempre que esto es inactivo y esto activo, puede ser incluso al revés según el caso. Por eso solo pongo de ejemplo. Actividad X, actividad diferente. Ya no queremos la actividad Y, viene la fosfatasa, lo desfosforila y lo transforma en actividad X. De esa manera se regula la acción de esta proteína. La razón, entonces, ¿por qué se activa o inactiva? La razón de la activación e inactivación se refiere o se debe a cambios conformacionales de la proteína, lo que ocasiona nuevas interacciones, ¿verdad?, en los grupos R de la proteína, porque antes estaba con un grupo oxidrilo polar sin carga y cuando se fosforila ha entrado un grupo fosfato, que es más polar y además tiene carga negativa. ¿Eso qué va a ocasionar? Representa una importante diferencia en la información estructural. Fíjense cómo actúan las enzimas, es increíble. Primero actúan de una manera si están desfosforiladas, cuando están fosforiladas de otra. Y cuando se fosforila, cuando se lo necesite. Ahí interviene otra enzima que le dice fosforílate y otra que le dice ya basta, desfosforílate. Simplemente es maravilloso. Este cambio representa el hecho de que ingrese un grupo fosfato en la estructura es una importante diferencia en la información estructural. Este cambio genera reorientaciones de los grupos R, estoy hablando ahora a nivel molecular, ¿no? De los grupos R a través de otras regiones de la molécula de la enzima, que es una proteína. La molécula de proteína no se desnaturaliza, pero cambia su conformación. Y al cambiar su conformación se alteran ciertos dominios funcionales, que esto hace que tenga una actividad mayor o menor. Entonces, en estas fosforilaciones y desfosforilaciones se alteran los dominios funcionales, subrayen. Primero, hay una importante diferencia en la información estructural porque hay un cambio o alteración de los dominios funcionales de la estructura proteica. Nunca olvidemos que las enzimas son proteínas. Y para eso hemos estudiado primero a profundidad las proteínas, estructura, dinámica y función. Y ahora estamos viendo un tipo especial de proteínas que son las enzimas, responsables de garantizar todo el metabolismo. Bueno, el cambio genera entonces la regulación por fosforilación y desfosforilación ayuda a
a regular la acción de una enzima por cambios conformacionales. Quiero aclararles algo acá. Hemos dicho que las formas de regulación son modificación covalente, y hemos visto ruptura de enlaces peptídicos y de proinsulina, de pre pasa a proinsulina, luego insulina como ejemplo. Luego, inhibición competitiva y no competitiva, que ya hemos visto. Fijación no covalente de ligandos. Esto vamos a ver, chicos, cuando veamos nucleótidos. Ahorita no adelanta que veamos eso. Ya hemos visto entonces regulación por modificación covalente, fijación no covalente de ligandos. Eso vamos a ver cuando veamos nucleótidos. No se puede entender si no. La inhibición competitiva y no competitiva, que ya hemos visto. Y ahora pasamos a regulación por efectos alostéricos. Esto. Empezamos con el alosterismo, que ya hemos hablado cuando hemos visto, ¿verdad?, en la hemoglobina, en las proteínas globulares. Las enzimas, chicos, son proteínas globulares, es decir, que son solubles en agua y que su función principal es fijar ligandos. ¿Cuáles son esos ligandos? Pues los sustratos. Y entonces, el alosterismo está relacionado sobre todo con este tipo de proteínas globulares. El alosterismo hace alusión a este concepto, al efecto del sitio secundario o efecto cooperativo. ¿Recuerdan que hemos visto eso? Efectos cooperativos y no cooperativos. Bueno, una de las principales estrategias de biorregulación en todas las células vivas es la inhibición por retroalimentación o feedback. Se refiere a la inhibición que ejerce el producto final de una secuencia de varios pasos sobre las enzimas que catalizan el primer paso. Entonces, es una principal estrategia de biorregulación que consiste en que, por ejemplo, en una etapa, en la síntesis puede ser de un aminoácido o síntesis de un nucleótido, que no vamos a entrar en eso. Desde al año van a ver eso. Aquí nada más para entender el fondo le vamos a llamar que del reactivo A tiene que sintetizarse el reactivo Z. La célula necesita Z para seguir viviendo. Inmediatamente, ¿qué pasa? Este Z no se sintetiza en una sola reacción, se sintetiza a partir de un precursor A, que va a dar Z. Entonces, se activa toda la secuencia de enzimas. Tenemos el reactivo A, que por acción de una enzima E1 se transforma en B. Luego B, por acción de una enzima E2, se transforma en C. C, por una enzima E3, se transforma en D, hasta llegar al producto final. Cuando la concentración de Z sube, ya no necesitamos más Z, el producto final actúa como inhibidor, como regulador. Viene y dice, ya hay suficiente Z. La enzima está activa, transformando A en B, pero viene Z, que ya está en exceso, y se sitúa en otro sitio de la enzima. Al situarse en este sitio, ¿qué hace? Cambia la conformación de la enzima 1 y cambia esto. Y la A ya no entra. ¿Qué ha hecho? Ha bloqueado toda la ruta. Por eso un proceso de biorregulación. Y fíjense qué efectivo es, porque no viene y inhibe aquí. Si inhibiría aquí, todo esto sería en vano. Va al principio y bloquea la enzima. Asumimos entonces que esta enzima tiene dos sitios. Un sitio para el sustrato A, pero tiene otro sitio de fijación para el inhibidor Z. Y de esa manera se regula la acción de esta enzima por retroalimentación. Es decir, que el producto final, subrayen esto, el producto final de una secuencia de reacciones va a regular su propia síntesis. Dice ya no más Z. Y Z mismo actúa como inhibidor. El centro regulador de la enzima, que sería este, es diferente al lugar catalítico. Por tanto, la reacción es reversible. Si se levanta Z, otra vez se activa A y otra vez se abre la ruta. Esta es ya una interacción alostérica. La primera explicación de la molecular que ha habido de esta inhibición por retroalimentación, antes. Hemos dicho que esta es una interacción alostérica. Si recordamos, tienen
incluso bien escrito en cursivas adelante, que es una interacción alostérica. La interacción alostérica se refiere a, recuerdan, cambios conformacionales en la estructura de una enzima que conlleva a cambios en su funcionamiento, porque puede haber diferentes sitios de fijación. ¿Recuerdan? Una interacción alostérica corresponde a una curva hiperbólica, curva sigmoidal. Quiere decir que esta enzima tiene más de un sitio de fijación. Sitio de fijación para el sustrato, pero también tiene un sitio de fijación para el inhibidor. ¿Y cómo se entendió este tipo de regulación? Pues el primer estudio o primera explicación molecular de la inhibición por retroalimentación se dio cuando se estudió esta enzima, que es un clásico que está en los libros, la aspartato transcarbamilasa o ATCasa, aspartato transcarbamilasa. Esta enzima utiliza como sustrato el aspartato, por eso se llama aspartato transcarbamilasa, y utiliza como reactivo el fosfato de carbamilo. A ver, para entender mejor. ¿Qué importancia tiene esta enzima? Esta enzima inicia la síntesis del CTP o citidin trifosfato. Vamos a ver más adelante que el citidin trifosfato es un nucleótido. Este nucleótido es parte de la síntesis del DNA. Entonces, esta enzima, ¿qué hace? Usa como sustrato el aspartato o deriva del ácido aspartico, que es un aminoácido, ¿verdad? Que reacciona con un reactivo, que es el fosfato de carbamilo, el fosfato de carbamilo. Entonces, ¿qué pasa? Para sintetizar CTP, citidin trifosfato, se sintetiza a partir de aspartato. O sea, el aspartato sería, por ejemplo, en este esquema, el aspartato sería A. El reactivo es el fosfato de carbamilo. Y Z, ¿qué es? El citidin trifosfato. Entonces, se necesita la célula necesita citidin trifosfato porque está sintetizando su ADN. Necesita citidin trifosfato. El aspartato, la enzima ATCasa, que sería la ATCasa, sería E1. La ATCasa en este esquema sería esto, E1. Entonces, la ATCasa cataliza la reacción del aspartato con el fosfato de carbamilo. En este caso, el aspartato, su grupo alfamino, produce un ataque nucleofílico al fosfato de carbamilo y forma aspartato de carbamilo. Esta estructura que sería un enlace amida, ¿no? Bueno, este sería el aspartato de carbamilo, en este esquema sería B. Bueno, con esa aclaración, la ATCasa, ¿qué es? Es la enzima E1. Esta enzima cataliza esta reacción, se forma el aspartato de carbamilo y luego no nos interesa a nosotros. Ahorita se producen varias reacciones hasta sintetizar citidin trifosfato. Se produce una concentración elevada de citidin trifosfato necesario para sintetizar otros nucleótidos o DNA, y cuando ya hay suficiente CTP, el mismo CTP viene e inhibe este símbolo aquí que ven es inhibición. Pongan aquí símbolo de inhibición. El CTP viene y se ubica en la ATCasa y dice ya no funciones más. Se sitúa en la ATCasa, cambia la conformación de la ATCasa y ya no puede recibir al aspartato. Entonces se ha bloqueado la ruta. Ya no más CTP. Y por eso se dice que el CTP en este caso es el inhibidor alostérico de la ATCasa. Entonces, el inhibidor que se une a la enzima en un sitio diferente a la del sustrato se llama inhibidor alostérico, sea CTP o sea cualquiera. ¿Está claro esto, chicos? He querido con un ejemplo tal cual demostrar, por ejemplo, esto que es una recreación nada más para entender mejor. Entonces, este sería el aspartato. Esta es la ATCasa. El Z sería el citidin trifosfato. Cuando no hay citidin trifosfato, el aspartato reacciona con el fosfato de carbamilo. Este es el sitio activo. Y la enzima lo transforma en aspartato de carbamilo y bla, 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 bla. No nos interesa hasta que se sintetiza CTP.
Cuando hay suficiente CTP, viene el CTP y tiene un sitio diferente al sitio activo, se ubica acá, cambia la estructura conformacional de la enzima y ya no puede recibir al aspartato. Si es que esta es una ecuación que se ve, ¿cómo podemos demostrar esto? Se hace un experimento, aspartato con fosfato de carbamilo y se tiene la enzima TCasa. Entonces se va midiendo las velocidades de reacción entre el aspartato y el fosfato de carbamilo con concentración constante de enzima y se mide la velocidad de reacción de formación de este producto. Y entonces nos da otra vez una ecuación, velocidad en función de la concentración del aspartato. Al medir la velocidad inicial de la reacción entre el aspartato y fosfato de carbamilo se obtuvo una curva sigmoidal y no una curva hiperbólica. Si es sigmoidal, entonces esta enzima tiene más de un sitio de fijación. ¿Recuerdan eso? Una enzima o una proteína que tiene una curva sigmoidal, cuando se grafica velocidad inicial en función de concentración de un sustrato, pues esta enzima quiere decir que tiene más de un sitio de fijación. Entonces se obtuvo una curva sigmoidal. Primero avanza lentamente, luego avanza rápido, y luego se mantiene casi constante. Llegamos a una velocidad máxima, hacemos la mitad de la velocidad máxima y tendremos la Km de la ATCasa, ¿no? Su Km. Pero esta sería una cinética de cooperación. Quiere decir que la fijación en un sitio activo promueve la fijación en los otros sitios, ¿recuerdan? Primero lento, luego se dispara y luego se mantiene casi constante. En este caso, el sustrato aspartato se comporta en forma cooperativa con la ATCasa. ¿Por qué? Porque la ATCasa tiene varios sitios de fijación para el aspartato. Entonces, la fijación de la primera molécula en la ATCasa favorece a la siguiente, y por eso sube. No está yendo así, ¿no? No está yendo así, sino primero lento y luego hace como un punto casi de inflexión y luego otra vez permanece constante. El efecto cooperativo se refiere a la interacción de sitios de fijación separados de la enzima. Quiere decir que en la TCasa hay más de un sitio de fijación para el aspartato. ¿Recuerdan? Hay proteínas que pueden tener un sitio de fijación y nos da curva hiperbólica. O tiene más de un sitio de fijación y nos da curvas sigmoidales. Porque nosotros no podemos ver, ni siquiera la podemos ver a la enzima. Un gráfico nos ayuda a entender cómo está actuando. Ahora, la TCasa, entonces, fíjense, tenemos la curva azul, ¿no? Fíjense, esta es la curva de la ATCasa. Si le añadimos un inhibidor, ¿cuál era el inhibidor? CTP, el mismo, el Z, ¿no? O sea, el mismo producto final va a actuar como inhibidor. Entonces, en nuestro tubo de ensayo teníamos la ATCasa, el ácido aspartico o aspartato y fosfato de carbamilo. Y hemos tenido la curva celeste. Le añadimos el CTP, citidinitrifosfato. Y la curva que obtenemos nos da sigmoidal, pero más pronunciada. Esto sería con inhibidor. Esto es sin inhibidor. Con inhibidor, fíjense, más pronunciada, la Km aumenta, parecería una inhibición competitiva, ¿no? Pero como el gráfico es sigmoidal, yo no puedo decir que es una inhibición competitiva, sino que la inhibición se caracteriza por una curva sigmoidal más pronunciada, lo que me indica que el efecto del inhibidor CTP ha sido incrementar la magnitud del efecto cooperativo del aspartato. La Km con inhibidor, fíjense, es mayor. Por eso se dice que el inhibidor aumenta el efecto cooperativo, es decir, aumenta la necesidad de más sustrato para subir la velocidad máxima. Entonces, en este caso, si le ponemos el inhibidor, necesitaremos más sustrato para poder subir, aumentar o llegar a la mitad de la velocidad máxima, ¿no? O subir la velocidad inicial. ¿Qué hace entonces esto? Que empieza a cambiar la estructura de la enzima y hace que el sustrato no entre. Tendremos que ponerle más sustrato para que la reacción ocurra. Este es el aspartato y este es el CTP. Si la misma enzima le recibe al aspartato, ¿verdad?
pero también en otros sitios les recibe al CTP. Puesto que el sustrato y el inhibidor no se parecen, aunque fíjense lo que les decía, la KM es mayor, la velocidad máxima que llegamos es la misma. Parecería que hay inhibición competitiva entre el aspartato y el CTP, pero no se parecen. Entonces la explicación es la segunda hipótesis que les dije. Puesto que el sustrato y el inhibidor no compiten por el mismo sitio activo, se asume que existe un dominio con el verdadero sitio activo para la fijación del sustrato, que se forma el producto, y existe otro dominio en la estructura proteica de la enzima con el sitio de fijación para el inhibidor. Estos sitios separados tienen necesariamente la capacidad de influir uno en el otro, por eso se llama efecto cooperativo. La ATCasa también tiene un activador, el ATP. Entonces, si observamos el comportamiento del activador ATP en un gráfico, tenemos el gráfico del aspartato con el fosfato de carbamilo, que es así. Pero ahora le añadimos un inhibidor, el ATP. Y obtenemos también un gráfico más pronunciado. Bueno, este es el gráfico con el inhibidor, que sería el Z. En este caso es con el activador, el ATP. ¿Qué hace el ATP? Casi vuelve la curva hiperbólica. Entonces disminuye el efecto cooperativo. La activación por ATP se traduce en un menor carácter sigmoidal de la curva, así el ATP disminuye la necesidad de fijación cooperativa del sustrato. Tiene un sitio activo en la enzima que hace que, sin necesidad de que aumente la concentración de sustrato, la reacción aumenta. Y por eso, fíjense, la KM con activador es mucho menor. Necesitamos menos cantidad de sustrato para que se forme el aspartato de carbamilo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que esta enzima, la ATCasa, tiene un sitio de fijación para el sustrato, pero también tiene un sitio de fijación para el inhibidor. Y había tenido otro sitio de fijación para el activador. Esas son las enzimas alostéricas, que generalmente que tienen estructura cuaternaria. La KM con activador es menor, fíjense. Es decir, que disminuye el efecto cooperativo, es decir, se necesita menos sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. El ATP se fija a otro sitio activo secundario independiente, pero que todos los sitios interactúan entre sí. El ATP, que es el activador, tiene su sitio de fijación. El CTP, que es el inhibidor, tiene otro sitio de fijación. Y el sustrato tiene otro sitio de fijación en esta enzima. Entonces tenemos enzima más activador, nos da este tipo de gráfico casi hiperbólico. Solo la enzima pura y con inhibidor. Entonces, con inhibidor la KM es mucho mayor, con activador la KM es mucho menor. Esta es la característica de una enzima alostérica. Es decir, una enzima que tiene varios sitios de fijación y que además estos interactúan entre sí. De todo lo estudiado podemos concluir esto. Los fenómenos de fijación en un sitio de la permítame leer. Los fenómenos de fijación en un sitio de la superficie de la proteína pueden ocasionar cierto cambio en la conformación y la actividad de otro sitio. Este fenómeno se denomina alosterismo, que viene del griego alos, otro y varios estéreos. Fíjense, tenemos esta enzima, ¿recuerdan esta imagen? La proteína, en este caso la enzima, digamos la ATCasa, que tiene un sitio de fijación para este ligando. Una vez que se une el primer ligando, o sea, el aspartato, cambia la conformación de la enzima y hace que ingrese más rápido el siguiente. Cambia la conformación y más rápido ingresa el siguiente. Es decir, ¿qué está ocurriendo? El alosterismo está relacionado con cambios conformacionales en la estructura de la proteína, que es llamados efectos alostéricos. Esto es muy importante. ¿Qué son los efectos alostéricos? En subrayen, cambios conformacionales en la estructura de una proteína, que ocasiona, ¿qué cosa? Un efecto cooperativo. Y se traduce en una curva sigmoidal.
esa curva sigmoidal, nuestros ojos sí lo ven, pero todo esto no lo vemos. Entonces el gráfico nos está mostrando un fenómeno, repito, que nuestros ojos no ven y podemos entender ese fenómeno. Las proteínas que presentan este comportamiento, ¿qué comportamiento? Es decir, que tengan varios sitios de fijación para múltiples moléculas, se denominan proteínas alostéricas. Y las sustancias que causan el efecto se llaman efectores alostéricos, ya sea que sean activadores, inhibidores o los sustratos. Entonces, en el caso de la teseasa, los efectores alostéricos son su sustrato, el inhibidor CTP y los activadores y el activador ATP. Efectores alostéricos, que son sustancias que ocasionan o que actúan como proteínas llamadas proteínas alostéricas. Y estas sustancias que ocasionan los efectos alostéricos se llaman efectores alostéricos. Los efectores alostéricos pueden ser, subrayen esto, inhibidores, pueden ser activadores o los propios sustratos. En realidad existen varias enzimas alostéricas en el metabolismo que están implicadas en importantes procesos de biorregulación, como por ejemplo, al año ustedes van a ver en la glicólisis esta enzima, la fosfofructosinasa 1. Esta enzima fosfofructosinasa 1 cataliza la conversión de, no importa, eso yo no voy a querer que aprendan esto, chicos, de la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-difosfato. Esa enzima cataliza este paso, que es crítico en el catabolismo de la glucosa. Por ejemplo, tengo la fructosa 6-fosfato que se va a formar en fructosa 1,6-difosfato. Lo que me interesa que aprendan aquí es que en una reacción, esta barra significa inhibición y una flechita significa activación. Es como un código que se usa en el metabolismo. Entonces, esta molécula con la fosfofructosinasa 1 cataliza la fosforilación de esta molécula. Entonces, si decimos aquí, ¿qué significa esto? Inhibición. ¿Qué cosa inhibe a esta enzima? El ATP y el NAD. ¿Qué cosa lo activa? El ADP y el AMP. Si nos fijamos esto es parte de la glicólisis, que es uno de los temas que ustedes van a llevar al año, empezar con eso casi. Que la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato. Luego la fructosa, estamos en esto, la fructosa 6-fosfato se fosforila hasta fructosa 1,6-difosfato. Esta es la enzima fosfofructoquinasa que he dicho, esto, que es clave en esta ruta. Entonces lo he empleado ahí. Ahora fíjense, esta ruta es clave. ¿Y quién digamos, lo inhibe? Es el ATP y el citrato. El objetivo de esta ruta es sintetizar ATP. Recuerdan, la glucosa se se oxida en anhídrido carbónico, agua y energía. Y entonces la función de toda esta ruta, más allá, va mucho más allá, es sintetizar ATP y NAD reducido. Cuando aparece mucho ATP, ya no quiere más ATP la célula, viene el ATP y ¡plin! Bloquea esta enzima, porque esta fosfofructoquinasa es alostérica. Pero cuando se acaba el ATP, no hay ATP, que dice inmediatamente se genera AMP, ADP, y entonces se activa otra vez la enzima y entra la glucosa al hígado y genera más ATP. Suficiente ATP, otra vez el ATP viene y bloquea. Por eso está absolutamente regulado. Esta es la zona de cuál es la enzima alostérica, la fosfofructoquinasa. Es una enzima que tiene varios sitios de fijación. Tiene un sitio de fijación para su sustrato, la fructosa, un sitio de fijación para su inhibidor, el ATP, y sitios de fijación para sus activadores, AMP y ADP. Esta fosfofructoquinasa depende de muchas influencias regulatorias. Es una enzima regulatoria de la glicólisis. La formación del 1,6-difosfato es un paso crítico y por tanto un paso de óptimo control. Esto ya ustedes van a ver ya en bioquímica 2, chicos, no quiero entrar mucho, pero nada más se quería mostrarle de manera tangible esta enzima. Esta es una enzima alostérica. Entonces, para que ustedes entiendan la regulación, por ejemplo, en la glicólisis tiene varios puntos de regulación. Uno de ellos importantes es este. Gracias a la
enzima fosfofructoquinasa, que es una enzima alostérica. ¿Qué es una alostérica? Aquella que tiene varios sitios de fijación para efectores que pueden ser su sustrato, la fructosa, el fosfato, o su inhibidor, el ATP, o su activador, el AMP, por decir. Es una enzima de regulación que actúa como interruptor. Se abre la ruta cuando se necesita ATP, pero se va a cerrar la ruta cuando ya haya suficiente ATP. Por eso se llama biorregulación. Bueno, con esto hemos terminado este tema, chicos, de regulación enzimática. ¿Alguna pregunta? Yo sé que están en exámenes todavía esta semana, pero vayan repasando cualquier duda que tengan. Me van preguntando la siguiente semana, chicos, que ya no van a estar en exámenes. Más tarde yo les voy a subir al Classroom el cuestionario, chicos, de prácticas. Para que, no sé, yo sé que no lo van a hacer hoy ni mañana porque tienen otros exámenes, pero ya va a estar ahí. Entonces, fin de semana, viernes en la tarde y fin de semana, pues van respondiendo y tienen toda la siguiente semana el examen de prácticas. Estoy usando teoría para hablar de eso porque está la mayoría de las personas, ¿no? El examen de práctica va a ser o el 5 o el 6. En último caso podría ser el 8, lunes 8, pero bien tempranito. Porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, chicos. Luego se van a acumular tremendamente y fracaso, no quiero que sea eso. Y luego vayan leyendo esto, chicos, que es sumamente importante, no solo para ahora Bioquímica 1 al año, esto les va a servir muchísimo. Entiéndanlo, estudien, no tienen dudas, preguntan la siguiente semana. Así que ahorita están con otra cosa en su cabeza, tal vez. En todo caso, tienen grabación, sé que graban, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, chicos, quedamos ahí. Bueno, voy a dejar de compartir. Entonces les voy a entregar, repito, el cuestionario más tardecito, chicos. Va a estar en el Classroom el cuestionario va a estar en el Classroom de teoría para que accedan, o tal vez en los de prácticas más, ¿no? De toditos los grupos de prácticas, pero más factible que esté en teoría. Les voy a poner en el chat. Ya lo van a tener, yo sé que todavía no lo van a responder, tienen desde el viernes en la tarde, todo el fin de semana y la siguiente semana para ir respondiendo su cuestionario. Y para que me entreguen en el chat voy a especificar qué informes me van a entregar. Porque de los que no hemos hecho práctica no me van a entregar informes. De esa manera también les ahorro tiempo, chicos. Sé que están ahorita atiborrados de exámenes. Quiero que aprendan, quiero éxito, no quiero que el estrés condicione para que ustedes den mal examen. Depende de ustedes también. Bueno, hasta luego, chicos, entonces.